Gracias, profe. El día de hoy vengo a presentarle la actividad número 4, desarrollar una aplicación IA con Cube AI. La idea es que de acuerdo al objetivo se debe mostrar el funcionamiento, todas las funcionalidades de Cube.ai, un sistema de agentes múltiples de inteligencia artificial. La idea es también pues mostrar los procesos, los productos basados en inteligencia artificial, específicamente pues, en este ejemplo que es sobre sistemas de agentes autónomos. Bueno, en primera instancia vamos a mostrar los códigos eh, ya mostrados dentro de la plataforma, dentro de cada uno de los ejercicios. Bueno, digamos que en el primer ejemplo de código tenemos crear un agente, ¿sí? Para investigar y escribir un artículo, ¿sí? En ese orden de ideas, aquí lo que empezamos a observar es que Group.ai o Group.ai tiene ya directamente sus librerías. Acá importamos como tal la librería Group.ai, la gente, la tarea, como tal, el Group, que pues es el que nos va a hacer toda la conexión entre los diferentes roles, que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí pues ya importamos como tal la librería, acá obtenemos nuestra llave, por ejemplo en este caso vamos a hacerlo con OpenAI. En este caso se está usando el modelo GPT 3.5 Turbo, aunque pues digamos que este modelo es un poco antiguo, pero para hacer un ejemplo académico está bien. Aquí la idea es que pues ya cada agente se crea dentro de una variable, pues aquí ya digamos como que tenemos el agente, pues digamos como el que planea. Entonces, ¿cuál es este rol? Pues el que hace todo el contenido. Aquí la meta, que es muy importante. Entonces, la meta es buscar todo el contenido de cierta manera de fuentes confiables, ¿sí? Y aquí el backstory, digamos como los objetivos es que debe trabajar en un artículo de blog acerca pues de un tema en específico, que esto lo dejamos en una variable libre. Aquí pues la idea es coleccionar información para ayudar pues a ese tema. La audiencia pues digamos como que debería aprender algo, ¿sí? Ese es uno de los objetivos. Y elaborar decisiones informadas. Eh, Adicional a eso, se debe escribir un artículo tras artículo para esta temática. Luego de eso, bueno, digamos acá el verbo true se deja para poder tener de cierta manera la salida de la ejecución y poder ir observando el paso a paso. Ahora tenemos en nuestro siguiente rol, que es el escritor, ¿sí? Aquí hay otro agente, igualmente le declaramos como tal una variable, dentro de esta variable pues vamos a tener un rol, cuál es su rol, cuál es la meta, cuáles los objetivos o la historia sobre la cual o el contexto se va a trabajar. De igual manera pues se sigue trabajando con el verbo true para que podamos ver el paso a paso que va generando cada uno de los códigos. Tenemos como tal el agente, que es un editor. Aquí pues él también tiene su rol, tiene su meta, cuál es su objetivo y pues los pequeños pasos que debe tener en cuenta para poder desarrollar sus tareas. Yo lo asocio mucho como al ejercicio de crear microservicios. En ese orden de ideas, ¿por qué se llega a un microservicio? Porque los sistemas escalan tanto que pues ya al momento de generar o de añadir una nueva funcionalidad, deja de ser mantenible, escalable y pierde de cierta manera eh, la, la característica de ser confiable, ¿sí?
Entonces, pues de pronto se puede hacer cambios, pero van a ser, el riesgo es que van a tener muchos errores. Lo mismo pasa con los agentes. Entonces, si tenemos un agente dedicado para un rol en específico y unos objetivos y una meta, el resultado va a ser mucho más limpio, ¿sí? Y al hacer mantenimiento o hacer una adición al backstory o una nueva tarea a la meta, va a ser mucho más fácil. Entonces aquí lo que hacemos es que definimos las tareas, nosotros debemos entregar la descripción y qué es lo que se espera a la salida y el agente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera tarea, que es el planeador. En lo que hace, pues, digamos, en este caso, pues, es priorizar las últimas tendencias, cuáles son como las personas que interactúan principalmente con eso. Se identifica el objetivo de la audiencia, ¿sí? Los intereses, se desarrolla a detalle los contenidos, digamos, incluyendo una introducción, puntos importantes, puntos clave y llamada a la acción. Que la llamada a la acción pues es bastante importante porque es lo que hace que atrape como tal la audiencia. ¿Y qué es lo que se espera de la salida? Entonces acá que, por ejemplo, para el planeador, entonces lo que se espera es un contenido comprensivo mediante un documento con un texto de salida, permitiendo tener un análisis de acuerdo a la audiencia. Posicionamiento SEO es importante y los recursos. De igual manera tenemos una misma estructura, variables, anidadas, para el escritor y para el editor. Y aquí finalmente pues ya creamos nuestro grupo de agentes. Aquí pues la idea es que se crea en un objeto los agentes que en este caso vamos a instanciar o a dejar dentro de este objeto, dentro de este array, un planeador, un escritor, un editor. ¿Cuáles son las tareas? Entonces, planear, escribir, editar. Aquí, pues de igual manera, esto es más para conocimiento de cómo se está comportando el algoritmo. Y aquí, pues ya finalmente se está corriendo el grupo de agentes. Se llama esta librería que se llama Markdown, el resultado. Y pues finalmente ya como tal se están visualizando los diferentes pasos que se pueden implementar para poder llevar a cabo todo este desarrollo. Listo. Siguiendo con el siguiente ejemplo de código, aquí tenemos, pues ya esto es un multiagente. Aquí está. Esto es un multiagente para soporte al cliente automatizado. En este caso, pues acá las librerías que se traen es, digamos, las que son de base, que es el agente, la tarea, el grupo. Aquí pues igualmente se instancia la llave, el modelo que se va a utilizar para poder hacer todo el tema del contexto. Digamos que como clave generalmente se usa un modelo que sea muy bueno escribiendo, otro modelo que sea muy bueno consultando. Y ya finalmente, pues aquí pasamos como a uno de los pilares importantes que son para, bueno, digamos, como los elementos para tener en cuenta los agentes de inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, es foco y cooperación. En total son 6, que es el role-playing, el focus, que es el foco, las herramientas, cooperación, Trails, que es una barrera, digamos, como la seguridad y la memoria. Pero pues en este caso específico estamos hablando del foco y de la cooperación. Igual, una constante es el rol, la meta, backstory, los objetivos y ya pues digamos que toda la estructura que se maneja para cada uno en este caso, de los roles. Aquí finalmente pues tenemos todo el tema de la seguridad y la memoria, algo que es bastante importante
es que los agentes, digamos, para hacer un sistema mucho más robusto, ellos van a estar consultando muchas APIs en tiempo real, ¿sí? Entonces consultan. Ahí entra un tema que vamos a verlo ahorita más adelante, que es el caching. Ese caching, ¿qué es lo que hace? Guarda, no en base de datos aún, pero sí guarda en memoria las últimas eh, consultas o los últimos consumos. Esto ayuda a que sea más recursivo en costos, ¿sí? Eh, si hay una consulta que es constante, no se vuelve a hacer el llamado a la API y eso ayuda a que sea mucho más rápida las respuestas. Claro está que también hay una parte en donde para poder tener un contexto o como un antecedente se guarda en bases de datos las últimas interacciones clave importantes de los objetivos que se han trazado mediante la comunicación de todos los agentes. Aquí pues ya digamos que se está creando las tareas, hablando ya de todo el tema de guardians y de seguridad y de memoria. Aquí, por ejemplo, lo que se hace es que la persona desde el cliente es pues uno de los que están de cierta manera, mmm, bueno, digamos, como una organización, ¿sí? Jerárquica. Entonces, que únicamente la persona puede obtener información del cliente. ¿Qué persona, no? Una persona X. Eh, Aquí estamos esperando, pues llegaron como los textos de salida, algo que sea informativo, el tema de los aspectos para esas preguntas, las respuestas que se deberían de tener tenidas en cuenta para las referencias, todo lo relacionado con la búsqueda de las preguntas y incluye información externa y soluciones. Debe asegurar pues que la respuesta sea completa y digamos salidas con preguntas no contestadas y mantener digamos como siempre en primera instancia la ayuda y un tono amigable para pues el cliente. Listo, entonces acá pues ya se crea como el grupo de agentes, se genera la, el ejercicio entre ellos. Y bueno, digamos esto para el tema de multiagente Customer Support de automatización. Luego de eso vamos a continuar con las herramientas, por ejemplo, este que es otro caso de uso. Entonces, herramientas para los clientes para poder tener como una retroalimentación o feedback de una campaña, respecto a una campaña. Entonces, mantenemos de igual manera la misma estructura, consumo de las APIs keys, la agente, la misma estructura, el rol, la meta, el contexto. Y aquí, por último, vamos a ver uno de los ejemplos que me parecieron interesantes, que es la colaboración. Bueno, se creó un proyecto, un sistema para la colaboración para, entre agentes para un análisis financiero. Entonces, acá ya se va poniendo mucho más interesante porque se observa cómo está el proceso de el grupo de agentes, la delegación a otros agentes y aquí se ve la estructura, aquí en la parte derecha de la pantalla se ve la estructura entre ellos. Entonces, tenemos una arquitectura eh, básica, pero bastante importante. Digamos que aquí el proceso define cómo los agentes colaboran, luego de eso las tareas o las herramientas que se van a utilizar para cada una de esas tareas y lo otro que es importante es que los agentes, digamos, tenemos como una base de conocimiento o de palabras claves que pueden consumir en paralelismo o en paralelo para poder ir definiendo la ruta y trazando la salida pues, dependiendo de la tarea que tenga cada uno de ellos, conectándola con el objetivo principal.
Bueno, en cuanto al funcionamiento del sistema de agentes, los agentes cómo toman decisiones, cómo se comunican entre sí y qué objetivos están buscando alcanzar en la simulación o aplicación creada. Entonces, los agentes generalmente toman decisiones de acuerdo a ver, los tenemos de manera jerárquica, digamos que inicialmente era el punto A al punto B. Ahora tenemos punto A al punto B, al punto C, al punto D. Pero intermediariamente, en el intermedio está la conexión del punto A, pero llega hasta cierto punto del punto E y tiene una ramificación hacia el punto X, podría ser. Entonces, ¿cómo es que ellos van comunicándose? De acuerdo a la medida en cómo las tareas se vayan realizando, hay una codependencia entre ellas. Al finalizar una tarea, se comunica al otro que ya se finalizó, consume, hace sus tareas, todo de acuerdo al backstory. Luego de eso, ya finalmente trazan los objetivos y finalmente pues muestran como el objetivo al cual se quería alcanzar. Los desafíos y soluciones, digamos que los desafíos más que todo fue como en cuanto al consumo de las llaves, de las APIs, eh, también como el límite que tiene cada uno de ellos, entonces toca hacer ejemplos muy, muy concretos. Y cuáles posibles aplicaciones podrían derivarse de la plataforma de Creo.ai. Wow, ahí pues digamos que es un sinnúmero de soluciones a las cuales pues se les puede dar uso, todas las herramientas de Creep, porque permite simplificar el algoritmo base y llegar a un punto en donde se conecta ya con las APIs, se hace uso de modelos, se puede ir estructurando eh, de manera vertical y horizontal, porque pues así es la comunicación entre los agentes, soluciones incluso para el aspecto o el rubro médico. Entonces, hacemos un grupo de agentes que se van a enfocar en las historias clínicas de las personas, de los niños de especialidades pediátricas a una especialidad mucho más cerrada que podría ser neumología, ¿sí? De neumología, entonces, hacer otro grupo de agentes que me revise cada uno de ellos de acuerdo a los síntomas, edades e ir agrupando por población a estos pacientes. Entonces, si bien digamos que el uso de Crib es bastante importante, de pronto lo que yo veo que podría llegar a ser un problema más enfocado al tema médico es el tratamiento de datos personales y pues como tal la anonimización de datos. Bueno, eso para la pregunta que pues, ¿cómo podría CrewBuy ser aplicado en sistemas de automatización industrial, simulaciones de tráfico o en la gestión de recursos? Bueno, digamos que me enfoqué más en el aspecto médico porque veo un muy buen uso, ya que de pronto no quitaría como tal la responsabilidad 100% del médico, sino que sería una herramienta bastante robusta para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? Antes de pronto el médico tenía que revisar historia por historia por historia, no podía hacer seguimientos, ahora va a tener los agentes apoyando y poder dar diagnósticos en el menor tiempo posible y esto permitiría salvar vidas. Bueno, en cuanto a automatización industrial, simulaciones de tráfico, gestión de recursos, pues yo creo que ahí se encierra el tema del ejemplo médico que acabé de brindar. Bueno, ¿qué otros sectores, salud, logística, atención al cliente, podría beneficiarse de sistemas de agente autónomos como Creo.ai? Ya pues el tema de atención al cliente, pues optimizar
el tema de asesoramiento, dudas de acuerdo al negocio. En logística se podría, digamos, algo que yo veo que es muy monótono en logística es entrada de artículos, salida de artículos, eh, mermas, las mermas que son como algo muy común. Entonces, tener un grupo de agentes que ayude a agrupar estos tres focos, eh, y empezar a hacer toda la automatización que permita mejorar la velocidad del empleado y tener respaldo de hacer mucho más rápida el conteo de productos de entrada, productos de salida y mermas que son las pérdidas, sobre todo en almacenes de cadena. ¿Qué mejoras podrías implementar para hacer que el sistema de agentes sea más eficiente, adaptable a diferentes entornos? Bueno, yo creo que en mejoras podría ser más como en los temas legales. Entonces, cada país tiene sus limitaciones en cuanto al uso e implementación de inteligencia artificial. También dependiendo del sector en donde se vaya a aplicar, sería más eh, brindar como las normativas definidas para cada uno de los países y que permita hacer eh, el proceso. Y finalmente, ya pues una conclusión general de todo lo que se aprendió durante el curso. Eh, Hablando específicamente de esa plataforma, porque existen otras herramientas que permiten como no code, N8N, crear un pool de agentes. Pero hablándolo específicamente de esa herramienta, me parece que es bastante enfocada al desarrollador común. Eso es para mí un plus porque ayuda a que sea mucho más moldeable el sistema. No nos limitamos simplemente a cuadrar cajitas, a dar comandos, a poner condicionales, sino que esto se abre mucho más allá de poder consultar información, de poder tener una base de datos propia en la nube, desplegada, que pueda garantizar esa seguridad que pues es bastante importante yo creería que en todos los sectores. Me enfoco más en la salud porque digamos que es muy sensible la información que se maneja allí en cuanto a las historias de los usuarios, de los pacientes. Entonces, como conclusión, daría esa conclusión. Fue una herramienta, o bueno, por lo menos este curso que se vio, un curso corto, pues digamos que es como un abrebocas a todo lo que se puede llegar a conocer y hacer mediante Deep Learning. Entonces la idea es poder seguir aprendiendo, poder seguir haciendo ejercicios y casos de uso aplicados a todo el tema de negocios. Y bueno, nada, eso sería por mi parte. Muchas gracias, profe. Hasta luego.